Hola amigos, ¿qué tal? Víctor Romero de Bonsai Romero, qué bueno que me acompañan en otro capítulo más de mi canal. En este capítulo quiero compartirles con ustedes mi estrategia para ponerles agua a mis bonsai. Si les interesa este tema u otros más de bonsai, no olviden suscribirse a mi canal. ¿Y qué más? ¡Comenzamos! Uno de los mantenimientos primordiales, si no el que es el más importante, es ponerle agua a nuestros bonsai, ¿verdad? Porque sin el agua, pues simplemente se mueren. Entonces hay gente que luego me ha dicho, oye, pero ¿por qué se me está muriendo el bonsai? Y digo, ¿cuándo fue la última vez que le pusiste agua? Y me dicen, no, pues que habrá que ponérseles agua. Entonces es muy importante que se les ponga agua. Durante el verano es primordial hacerlo diario, una o dos veces, dependiendo de el sol, qué tan fuerte esté, la temperatura, el aire sobre todo es primordial. Si está haciendo mucho aire, pues seca a la tierrita de los bonsai mucho más seguido, ¿no? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Si estamos en el invierno, yo riego a mis bonsai quizá una vez cada 7 o 14 días, ¿no? Porque están en un estado de invernación, no están creciendo, o si están creciendo es muy poco realmente, y el uso del agua es muy bajo. Pero bueno, de eso podemos hablar en otra ocasión. Al igual quiero decirles que voy a hacer un video sobre la tierra que se utiliza para los bonsai. No hay una fórmula exacta de cómo mezclar la tierra, pero sí hay unos trucos que les puedo compartir para que sepan. Un árbol tropical, por ejemplo, que este es un Fujian Tea, utilizo yo una mezcla diferente a un maple tridente como el que está aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí utilizo akadama como ingrediente principal, y aquí una tierra orgánica. Pero después de eso, como les digo, voy a mostrarles y a platicar un poquito más de eso en otro video. Por lo pronto, puntos muy importantes que hay que considerar en la tierra. Número uno, que retenga agua, suficiente agua para poder nutrir al arbolito. Número 2, que drene como debe de ser para que no se estanque. Y obviamente tenemos que tener, y ya lo hemos hablado muchas veces, los agujeritos abajo de las macetas son primordiales para que el agua drene hacia afuera, ¿verdad? Entonces el drenaje es muy importante, porque si no se estanca, se pudre y las raíces pues simplemente se mueren de esa forma. Entonces el drenaje es muy importante, la retención del agua es muy importante, y que pueda haber oxígeno circulando entre las raíces también es muy importante, utilizando ciertas tierras que permiten hacer eso, como la piedra pómez o la akadama, entre otras, ¿verdad? Los diferentes tipos de agua también llegan a influenciar en la salud de los bonsai. Sinceramente, el agua de la lluvia es la mejor que yo puedo. En mi opinión es la mejor, es la más pura, es la más limpia, y les encanta. Cuando llueve, puede estar lloviendo por varios días, y no, hombre, pues los bonsai totalmente verdes y saludables y pues bien felices, ¿no? La otra es, bueno, si no llueve todos los días, ¿verdad? Claro que no llueve todos los días en todos los lugares. Entonces es administrarles el agua, si es posible, que no tenga muchas propiedades pesadas, para que pues los arbolitos no padezcan de eso, ¿verdad? Si es agua de la llave, podemos correr el riesgo que cuente con sales o minerales que les pueda afectar no que los vaya a matar ni mucho menos, ¿no? Pero puede afectar un poquito en la apariencia del bonsai. No está completamente comprobado esto.
pero se tiende a pensar que así es, ¿no? Pero no importa, el agua de la llave, incluso yo es lo que yo utilizo, y pues realmente me ha funcionado bastante bien, pero el agua de la llave es muy aceptable. La cosa es ponerles el agua, ¿verdad? Porque si no, pues olvídense, se mueren, ¿no? Entonces aquí pueden ver, rápidamente les comento también, este maple tridente, y este también es un maple tridente por cierto, pero vean cómo seguimos con hojas nuevas. Esas hojas, si se alcanzan a distinguir, ahorita que salga un poquito el sol, si alcanzan a distinguir, estas hojas son rojas, ¿verdad? Y estas hojas también son nuevas, como con estas, las rojas, y estas son nuevas nada más que tienen un tono como verde oscurito tirándole a rojo. Todo eso que le alcanzan a distinguir aquí, si se alcanza a distinguir, es eso, que son hojas nuevas que siguen saliendo de estos maples y pues completamente felices. Aquí tenemos un instrumento que se llama, es una regadera, ¿verdad? Se me había ido el nombre por unos segundos. Una regadera especial para bonsai. ¿Por qué especial? Yo le digo especial, igual no tiene nada de especial, ¿no? Nada más, simplemente el cuello de la regadera es bastante largo y afilado. Entonces, y al final de este cuello tiene un aspersor que suministra el agua de una forma muy delicada. ¿Por qué? Porque los hoyitos están apuntando hacia arriba, y entonces cuando se voltea la regadera, suministra el agua de una forma muy delicada. Se los voy a mostrar, así simplemente. Y eso ayuda a que el agua caiga pues gentilmente en la tierra y no la desbarate, o más bien no que la desbarate, sino que la desparrame fuera de la maceta. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Les comento que hay una que realmente yo quisiera, pero está carísima y viene directamente de Japón. Es de cobre y tiene un cuello larguísimo, es muy elegante, muy bonita. Aquí les pongo una foto de esa regadera para que la vean. Aquí exactamente se las voy a poner, está preciosa, pero sí cuesta demasiado dinero, entonces hay que ahorrar muchísimo para llegar a eso. Entonces esta de plástico cuesta alrededor de $20 y pues dura bastante. Y bueno, como les digo, aquí les demuestro cómo voy a regar. Es muy sencillo, simplemente así, y como pueden ver tiene el riego muy suave y no hay ningún problema de mover la tierrita, ni mucho menos. Otra de las cosas que les quiero comentar es de que se puede regar encima del follaje, especialmente en los pinos, en los enebros, en los pinos en general, ¿no? O sea, se puede regar así arriba del follaje, les gusta mucho la humedad. Entonces yo cuando riego a ellos, sí lo hago por todo el bonsai, inclusive a los maples también lo hago, ¿no? Entonces es importante tener un ambiente así de agua rico para ellos, y siempre utilizar agua fría, por supuesto. Es otra de las cosas que les quiero comentar. Nunca agua caliente, jamás para ninguna planta, siempre agua fría para que respondan muy bien, ¿verdad? Entonces el agua, como pueden ver aquí, se riega y absorbe bastante bien, que es lo importante. No podemos tener agua que se estanque en la tierrita. Número uno, ¿por qué? Porque pues no absorbe todas las raíces, y pues eso también puede ser indicativo de que en la próxima temporada se tengan que replantar, porque las raíces ya estén ocupando la mayoría de la masa de la tierra. Entonces, porque ya no hay ese drenaje que debe de haber. Entonces es muy importante eso. La otra opción de regar sería con una extensión de una manguera que tiene un aspersor que es un poco más fuerte, pero si lo hacemos a cierta distancia nos va a permitir hacer lo mismo y abarcar más área. Es decir, que podemos regar varios bonsai a la vez. Se los voy a mostrar. Como pueden ver, aquí tengo la manguera y tengo conectado este aspersor, y les voy a enseñar cómo al apretar esto sale el aspersor. Sale un poco más fuerte que esto, pero les digo, a distancia se puede ponerle agua a los bonsai como debe de ser. Ahí va. Como pueden ver, sale con más presión. Entonces sí hay que hacerlo con más cuidado, pero sí se puede utilizar para poder cubrir a diferentes bonsai a la vez. Y bueno, se va uno más rápido. El otro método que sé para poner agua es también el sistema automático de riego, el cual ya se los había demostrado en este capítulo que les pongo aquí.
A ver si tienen la oportunidad de verlo. Muy interesante, muy simple y bien económico de ponerlo para cuando salimos de viaje o por si estamos en el trabajo mucho tiempo y nada más tenemos tiempo en los fines de semana para dedicarle a los bonsai. Bueno, es una solución que se le puede dar. Entonces no es la más óptima porque pues siempre va a estar ahora sí que haciéndolo a la misma hora, o hay controladores electrónicos que tienen hasta 2 horas. Inclusive a lo mejor hay más, ¿no? Hay otros que se controlan por medio de Wi-Fi y hay más sofisticados disponibles, ¿no? Entonces es muy importante que se coloque cuando no tengamos tiempo de ponerle agua a nuestros bonsai por las razones que les doy. Es mucho mejor ponerles agua un poquito de más que de que no ponerles agua, ¿verdad? Entonces también ponerles mucha agua, mucho tiempo, que esté lloviendo y que se esté regando por muchos días, pues bueno, eso tampoco es bueno porque pues ya podríamos tener problemas de hongo y problemas, como les comentaba en uno de mis capítulos, se empieza a hacer el musgo y empieza a subir en el tronco, todo eso hay que mantenerlo limpio, etcétera. Entonces puede provocar mucha agua, también puede provocar ciertos problemas que hay que corregirlos, ¿verdad? Podemos ver aquí en este maple tridente que la tierra está secándose ya. La tierra cuando tiene agua todavía, aquí les voy a hacer un acercamiento, cuando ya tiene agua, o que todavía tiene agua, perdón, simplemente se ve pues mojada, ¿verdad? Y cuando se empieza a poner blanquita o cafecita, quiere decir que ya empieza a necesitar. Ahí por ahí pueden ver otra vez ese ejemplo, como ya empiezan las piedritas de Akadama a poco secarse. Entonces es el momento, sí, el momento que hay que decidir cuándo hay que ponerle más agua. Acabo de yerbar aquí este bonsai, pero no fue hace más de 5 o 6 días y miren cómo está con las hierbas y el musgo, porque está muy fértil esta tierrita y esta es una tierra diferente a la de acá. Que tengo unas medio telarañas ahí, ¿no? Anda una arañita ahí pasándosela, pero a todo dar. Aquí esto es Akadama y esto es otro tipo de tierra que utilizan los bonsai, que son azalea, los Satsuki azalea, que es ¿verdad? Que está aquí. Pero bueno, estamos hablando de la tierra. Entonces esto es Kanuma. Se llama el Kanuma y si alcanzan a ver ahí, a ver aquí, es también como piedritas, pero pues todavía tiene bastante agüita, ¿no? Luego se forma bastante musgo en los bonsai y en otros pues no tanto, ¿verdad? Pero como pueden ver, es simplemente para que vean la diferencia entre las tierritas. Acá tengo otro maple tridente pre-bonsai. Y como pueden ver, ya tiene bastante tierrita que está seca. Entonces, todo depende, como les digo, del sol, del tamaño del bonsai, del aire, de que si ha llovido o no ha llovido, etcétera. Aquí hay una hierba muy feyona. Se la quitamos de una vez. Pero bueno, esa es la idea, amigos. Entonces, aquí están los spot spitters que les digo, que pueden ver en el capítulo que les menciono, cómo los instalé y todo, ¿verdad? Pero estos suministran el agua automáticamente 1 o 2 veces al día, dependiendo cómo programe yo los controladores electrónicos. Entonces, bueno, es una forma, un método de hacerlo para cuando no tengamos la oportunidad. Es mucho mejor a que no les pongamos agua. Miren, amigos, este es el maple que acabo de regar ahorita en la demostración. Todavía está escurriendo el agua es vida, amigos, es buenísimo. Pueden ver como la Akadama está en un tono oscuro, se ve mojada, y igual que este maple tridente que tengo aquí. Pueden ver, pues le acabo de echar agua, pero vean la diferencia entre esta tierrita, amigos. Esta tierra tiene más composición orgánica que la Akadama. La Akadama es un barro que sacan de las minas en Japón y lo calientan a cantidades a temperaturas muy elevadas. Después les comento más de eso, como les digo. Muy bien, amigos,
Qué bueno que se quedaron hasta el final para ver todo este capítulo. Es muy importante ponerle agua a nuestros bonsai. Espero que hayan encontrado este capítulo interesante. No olviden suscribirse a mi canal, cuidarse mucho y cuidar de los demás. Nos vemos en el próximo capítulo, amigos. Gracias por todo y hasta entonces.